Actualmente estamos viviendo una explosión, ¿no?, con el mundo de los datos. Parece que todo el mundo habla de datos, todo el mundo habla de Big Data, todas las empresas quieren estar ahí, ¿no? Y un poco quizás la primera pregunta es ¿por qué, no? Yo creo que en este sentido confluyen quizás como dos factores, ¿no? Por una parte, que de repente estamos teniendo acceso a una, digamos, materia prima, ¿no?, que hasta ahora no teníamos, ¿no?, que serían los datos. Y luego, por otra parte, que las empresas están viendo el valor, ¿no?, el valor que nos puede aportar esta información, ¿no? Cuando hablamos de datos, en realidad no estamos hablando tanto de los datos en sí mismos, sino del valor que nos pueden aportar estos datos, ¿no?, a la gestión de las empresas, ¿no? Siempre que hablamos de cliente, hablamos generalmente de una base de datos en la que yo tengo muchísima información que me va a permitir conocer mejor a mi cliente y me va a permitir hacer cosas, ¿no? Hacer cosas con él, tomar decisiones, hacer que pasen determinadas cosas, atraer a los clientes que son más interesantes para mi empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos hacer miles de cosas con esa información. Hay distintas fases en esto de la gestión de los datos. Una primera fase que sería más la fase de conocer la realidad de la que partimos. Una segunda fase que sería la de ser capaz incluso de llegar a predecir qué es lo que va a suceder, ¿no?, por esto de las relaciones causa-efecto que comentaba. Incluso una tercera fase en la que seríamos capaces de hacer que las cosas pasen. Es decir, en la medida en la que yo sé que determinadas causas provocan determinados efectos, yo puedo motivar o incidir sobre las causas para que luego el efecto sea el que yo como empresa quiero que sea, ¿no? En el sector salud, por ejemplo, ¿no?, que hay un montón de estudios y análisis, ¿no?, que gracias a la información de la que disponemos de todos nuestros pacientes somos capaces de conocer mejor cuáles pueden ser los mejores tratamientos, cuál puede ser la mejor forma de prevenir determinadas enfermedades, ¿no? Bueno, hablo de pacientes, pero hablo de enfermedades, hablo de la genética, ¿no? Hay miles de aplicaciones, ¿no?, con todo esto de los datos, ¿no? El mundo de Internet, bueno, ¿para qué hablar de él, no? Cualquier e-commerce a día de hoy tiene muchísima información súper valiosa, pero podemos pensar en Google, ¿no? Al fin y al cabo, Google no es un buscador. Google es una empresa de datos, ¿no? El valor que tiene Google es porque sabe todo de nosotros, ¿no? Sabe qué nos gusta, sabe qué nos interesa, sabe qué buscamos, qué necesitamos, ¿no? Y por eso Google tiene la potencia que tiene, ¿no? Y lo mismo que sucede un poco con Amazon, ¿no?, que al final no es una empresa que venda productos online. Amazon es una empresa que tiene muchísima información sobre nuestros intereses, etcétera, ¿no?, y que además sabe gestionarla muy bien y sabe sacarle todo el valor, ¿no? Y así podríamos seguir con todas las redes sociales, ¿no?, que nos conectan con otras personas, que saben de nuestros intereses, que saben de nuestros gustos, ¿no?, de lo que nos interesa, de nuestras pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que prácticamente en cualquier sector están los datos, ¿no? Política es otro ámbito en el que también siempre se dice, ¿no?, que en el caso de Obama fue un poco, digamos, el pionero, ¿no?, en el que se empezó a hablar un poco de este tema, pero bueno, todos los partidos políticos intentan hacer uso de la información que está en las redes sociales para afinar mejor, ¿no?, los mensajes en las campañas y tal, ¿no?, porque al final la información de las redes sociales es súper valiosa, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, Instagram, ¿no?, y suelo pensar que Instagram es una base de datos brutal, ¿no? Ahí tengo toda la información de las personas, ¿no?, tengo sus intereses, ¿no?, tengo que comentan con otras personas y tal, en el perfil tengo una pequeña descripción, las fotos me dan una idea, ¿no?, de esa persona, su vida o sus intereses cuáles son, pero es que lo que es súper interesante es que además yo tengo una información de una red en la que conozco a quién sigo y quién me sigue. Es decir, yo si analizo la red social, sé qué intereses tiene esa persona y a quién interesa esa persona, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y esa información está ahí, es abierta, ¿no? Es decir, ahí tengo una base de datos brutal. Otra cosa es que con la ley de protección de datos, etcétera, no se pueda hacer determinadas cosas, ¿no?, porque no se puede modelizar a las personas sin su consentimiento, etcétera, etcétera. Pero realmente la información está ahí, ¿no? Entonces, si se quiere aprovechar, se puede aprovechar para buenos o malos fines, digamos, ¿no? Yo os diría que esto es un poco como si tuviéramos un taburete con tres patas, ¿no? Necesitamos la pata matemática, la pata de tecnología y la pata de empresa, ¿no? Entonces, es como si el taburete se soportan las tres patas y si falta alguna de esas patas, pues el taburete se cae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el mercado laboral? Está sucediendo pues que al final hay muchísima demanda de este perfil profesional porque todas las empresas quieren aprovechar el valor que ofrecen los datos, pero la realidad es que no hay personas que hayamos sido formadas en estos tres ámbitos, ¿no? Entonces, de ahí vi también un poco la apuesta de Mondragón Universitatea, ¿no? El año que viene lanzamos un nuevo grado, el grado en Business Data Analytics, en el que apostamos por desde el principio, ¿no?, desde la base, formar a los profesionales del futuro, ¿no?, que van a dominar estas tres competencias, ¿no?, estos tres ámbitos de los que os hablaba.
Si visualizamos el futuro, yo creo que todos coincidiremos, ¿no?, en que vemos un futuro en el que hay mayor automatización, en el que hay mayor nivel de personalización, en el que digamos que nos lo pone más fácil, ¿no?, las empresas, ¿no? Entonces, en ese futuro es indudable, ¿no?, que va a hacer falta personas, ¿no?, y profesionales cada vez más, ¿no?, que sean capaces de utilizar herramientas de programación, herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, que nos hagan este mundo más fácil, ¿no?, que sean capaces de anticiparse, ¿no?, a lo que va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a los datos, yo estoy convencida de que el futuro será mejor, ¿no?, porque todas aquellas tareas que las podemos automatizar de alguna forma o bien que no nos aportan valor, las podemos dejar, ¿no?, en manos de las máquinas y nosotros dedicarnos pues, a aquello que más nos gusta, que más nos apasiona, aquello que más valor aporta, ¿no?, y aquello que indudablemente las máquinas nunca podrán llegar a hacer, porque estoy segura también de que hay cosas que por mucho que avancemos, ¿no?, las tendremos que seguir realizando las personas, ¿no?